¿Qué tal, amigos de Siux Digital? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas a través de Facebook, de YouTube y también de nuestra radio por internet. Escúchanos en www.siuxdigital.com. Mi nombre es Iván Vicente y tenemos una plática muy interesante. Déjanos sus comentarios, regresamos en un instante. Y bien, pues tenemos en esta oportunidad a una persona que considero como una muy buena amistad, que les quiero presentar a continuación. Ya ha dejado ahorita lo que es el tema de un encargo público, pero pues continuamos con esa amistad. Licenciado Ricardo Raúl Baptista González, ¿cómo está? Bien, así es, Iván Vicente, pues antes que nada agradecer que me invites nuevamente aquí a tu estudio y gracias por lo de la amistad. Porque así es, he tenido la oportunidad de conocerte, joven emprendedor y muy profesional en la comunicación, y además estamos en la colonia La Amistad. Excelente. Más gusto nos de estar aquí. Por supuesto, haciéndole también pues esa distinción a esta comunidad, licenciado. Sí, cómo no, y además que está en medio de una zona muy importante de nuestro Tula, de gente trabajadora, de gente productiva, ¿verdad? Y que tiene sus problemas como todos, pero que esperamos que pronto se resuelvan y que sobre todo la fábrica de cemento Cruz Azul sí, pueda volver a abrir una vez que se pongan de acuerdo los cooperativistas. Esperemos que sí, porque el impacto económico ha sido muy, muy grande, no solamente para la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, sino para las comunidades aledañas, para los municipios aledaños, y es más decirlo, los estados aledaños. Sí, así es, porque esta gran cooperativa, que además tengo que decirlo, porque he viajado a muchos países y mi giro inicial es el cooperativismo. Desde hace más de 30 años he trabajado yo y he conocido cooperativas en América Latina, en Europa, en los Estados Unidos y Canadá, y en Rusia y otros países que impulsan, como los italianos, los mismos españoles, el cooperativismo, y el núcleo cooperativo Cruz Azul ha logrado un reconocimiento no nada más por el buen equipo de fútbol que tenemos, sino por una empresa cooperativa tan grande que es la más grande de América Latina. Es correcto. Uh-huh. Es correcto. Y genera una economía que, bien lo estás diciendo, pues hoy se ve afectada, ¿no? Pero esperamos que pronto, ya sin la intervención de extraños y de una buena acuerdo, yo creo que la cooperativa Cruz Azul, los socios por la transparencia y los otros equipos puedan ponerse de acuerdo y sacar adelante y que vuelva a ser boyante en la economía de esta región de Tula. La verdad. Y de los municipios y estados aledaños. Es correcto, es correcto. Realmente es correcto. La economía no nada más deriva de lo que es la fabricación de cemento, sino todo lo que, los giros que son externos, todos los trabajos todo que lo son conexo. Indirectos. Uh-huh. Digo, carnicerías, papelerías. La cadena. Uh-huh. El mismo mercado municipal de Cruz Azul fue afectado también. Todo se está viendo afectando, pero digo, hay muchas cosas también que vamos a platicar, yo creo que más adelante de todo esto. Con gusto, Iván. Pero ahorita, licenciado Raúl Baptista González. Ricardo Raúl. Ricardo Raúl Baptista González. Usted ya ha sido diputado local, ha sido presidente municipal, ha sido regidor municipal, pero ahorita ya dejamos de lado esos temas. Sí, bueno, esos han sido encargos de elección popular. Yo realmente soy un hombre agradecido aquí con la gente de Tula y de mi región, porque yo no he vivido de la política, siempre he sido un agente de trabajo, desde que me fui a los 14 años de Tula a estudiar al Politécnico, al Instituto Politécnico Nacional, y trabajo desde esa edad, desde los 14 años. Y he sido un ciudadano inquieto, porque me caen mal los políticos y sobre todo los políticos que nos han gobernado. Así que algún día me invitaron, siendo yo director de una empresa cooperativa precisamente, gastronómica, muy famosa en la Ciudad de México, pero además que había ido a ferias mundiales a Nueva York, a Canadá, a España, a Japón, y me tocó también llevar esta experiencia de
una gran empresa gastronómica mexicana a Santiago de Chile, a Montevideo, Uruguay. Inclusive abrimos un restaurante en los 90s en Moscú, en Rusia. Entonces yo siempre he vivido de mi trabajo, pero he tenido la oportunidad de participar como una propuesta alternativa a los que siempre han gobernado nuestro Tula, nuestra región, nuestro estado, nuestro país. Y en 1994 me invitaron a ser candidato, siendo yo director de la Sociedad Cooperativa Antigua Fonda Santa Anita en la Ciudad de México, una empresa muy famosa. Y pues me invitaron a ser candidato a diputado federal en el 94, el PRD. Y resulta que competí contra el que era mi amigo cooperativista. Billy Álvarez era el presidente del Consejo de Administración de la CONACOP, de la Confederación Nacional de Cooperativas de México, de la República Mexicana en aquel entonces. Y yo era miembro del Consejo de Administración de la CONACOP, como presidente de la Comisión del Trabajo. Entonces, imagínate, entonces el PRI postula a Billy Álvarez, que ni quería, pero se la jugó. Y yo, que sí quería como ciudadano, pues fui candidato del PRD en 1994. No ganamos porque pues, yo no podía competir contra tanta cascada de cemento y de uniformes y balones de fútbol, pero como era un partido nuevo el PRD, pudimos construir una alternativa con una persona, que en mi caso, que no estaba haciendo política, que no venía de algún cargo y que simplemente me invitaron. ¿Se involucra usted en la política hasta el 94? En la política porque, insisto, y a la fecha, yo no creo en los políticos de siempre, ni en los políticos que han vivido de la gente. Y bueno, no gané, pero saqué una votación altísima, que 2 años después, en 1996, me volvieron a invitar para ser candidato del PRD a la presidencia municipal de Tula, y vine, pedí permiso en la cooperativa, porque ya teníamos el restaurante en Moscú, ya habíamos trabajado las ferias en Santiago de Chile y en Montevideo, Uruguay, y pedí permiso y vine y ganamos en 1996. Primer gobierno de izquierda en Tula. Primer gobierno de izquierda en Tula. El que nos había precedido era en Tezontepec, con un profesor también bueno, se me va el nombre, pero yo estuve con otros 5 o 6 presidentes de oposición que ganamos, no nada más Tula, se ganó a Totonilco, se ganó Tezontepec nuevamente. Gobiernos de izquierda. Sí, así es. También. Y en vía de Tezontepec, ¿no? En Tetepango. Bueno, se ganaron en aquel entonces de 1996 6 gobiernos, y que éramos diferentes a quienes gobernaban, que era el PRI, ¿no? De hecho, pues empezó como que a haber una más apertura a otros tipos de gobierno. Digo, del 94 en adelante, bueno, previo al 94 ya había una gobernatura de oposición del PAN en Baja California, es correcto. Sí, uh-huh. y poco a poco también se le dio más presencia a otros partidos, principalmente PRD, PAN, en este momento. Previo a ese 96, 94, nada de política entonces. No, se hacía política, pero desde estudiante. Yo soy un hombre de izquierda de toda mi vida. O sea, yo he participado en los movimientos estudiantiles del 68, del 71, en todos los procesos democráticos por la construcción de una alternativa de izquierda para el país, y nos dio la oportunidad. Yo actuaba conforme a una convicción de mi formación ideológica como una persona de izquierda, con una idea de cambiar, de hacer un país democrático, de construir la democracia como forma de vida y la inclusión para que toda la gente pudiera tener las libertades que no teníamos. El movimiento de 1968 nos da, es el parteaguas
de lo que hoy vive este país. Sí, sí, justamente. Cuando los jóvenes de 1968, yo estaba terminando mi primaria aquí en la secundaria Tolan, salí en julio de 1968 de la Tolan, pero ya estaba yo muy inquieto, seguimiento a lo que pasaba en la Ciudad de México, sobre todo porque el movimiento del 68 no nada más fue en la Ciudad de México, sino se extendió a otras partes del país, sobre todo universidades y centros laborales, centros de trabajadores que apoyaron el movimiento. Pero el movimiento estalla por la represión del Estado mexicano, del gobierno mexicano de entonces, por la falta de libertades y la falta de oportunidades, y que increíble logró el movimiento estudiantil de 1968 sumar a millones de mexicanos a favor de la democracia. Pero vino la represión, teníamos encima las Olimpiadas de 1968, recordemos, claro. Y vino la represión y matanza de estudiantes, maestros, trabajadores y mucha gente que fue a ese mitin, emboscados por el gobierno federal, y donde hasta la fecha no se sabe cuántos muertos hubo, pero solo así pudieron detener un movimiento natural de reivindicación del pueblo mexicano, y de ahí vengo yo vengo del movimiento del 68, no fui participante porque tenía 14 años y estaba aquí en la Tolan, pero lo seguía yo, y cuando mi papá me dice, bueno, pues ahora, ¿qué quieres hacer? La prepa, perfecto, pero en México. ¿Sí? Yo escogí el Politécnico, y desde que llegué, en enero de 1969, la escuela Luis Enrique Erro del Politécnico fue la primera escuela que abrió después del movimiento estudiantil, porque todas las universidades, sobre todo la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, estuvieron cerradas y tomadas por el ejército. Entonces, en 69, pues ya ingreso a la escuela Luis Enrique Erro como la carrera de contador privado que existía en ese entonces. En ese momento, sí. Era una carrera de término medio, ¿verdad? Y después ya de terminar esa carrera, pues yo ya estaba trabajo desde los 14 años, y trabajé después en Banamex. De 16 años entré a trabajar al Banco Nacional de México, y pues seguí la segunda carrera, que es la que tengo de nivel superior, que es la Escuela Superior de Economía del Politécnico también. Pero desde ahí he participado siempre en todos los movimientos, pero siempre trabajando. Nunca dejé de trabajar. Después, pues ya estando en los bancos, me di cuenta que antes, fíjate, se trabajaba de lunes a sábado en los bancos hasta 1972. Todos los bancos de México que eran privados, se trabajaba de lunes a sábado. Y usábamos obligadamente, como hoy no sucede, saco y corbata, pero traíamos los calcetines rotos. Porque los sueldos, si bien eran mejor, era muy explotado el trabajo. No era muy ostentoso, vaya. Sí había una diferencia a un trabajador, a un obrero. Nosotros teníamos los trabajadores bancarios de 1972, teníamos como salario mínimo el 50% más del salario mínimo que regía en todo el país, fíjate. Uh-huh. Sí, pero sí. Trabajar en un banco era exigencia, era nivel de estudios, era pues otra compromiso con el mismo horario. Y yo siempre, toda mi vida, trabajaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Yo mi carrera la hice en los turnos vespertino y nocturno, y hice esas dos carreras, la de contaduría de nivel medio superior y la Escuela Superior de Economía, ¿no? Pero siempre participé en política. Realmente. Y fui reprimido y fui golpeado, caí en la cárcel, en una manifestación contra el segundo ascenso de Richard Nixon de presidente de los Estados Unidos, un 20 de enero de hace ya no sé cuántos años. Nos manifestamos en la Ciudad de México, porque hoy ustedes los jóvenes no lo saben, tú sí, porque eres lo investigamos. De los medios, pero antes se tenía que pedir permiso para salir a la calle a hacer una manifestación. Tú no podías salir en el 68, en el 71, en el 75 a la calle a manifestarte si no tenías permiso del gobierno en turno, ya sea de la Ciudad de México, del gobierno federal. Y entonces salíamos a la brava
Y como estudiantes apoyábamos la lucha de los trabajadores, la lucha del SME, la lucha del magisterio. Era sumarse realmente a ese cambio social que se necesitaba en ese momento. Que había surgido de 1968 y de otras luchas obreras que hubo en México, de los médicos, de los maestros, de los ferrocarrileros que terminaron también en la cárcel, sus líderes, Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Yo vengo de todo ese proceso de la búsqueda de un cambio en el país, pero desde los trabajadores, desde los estudiantes. Y entonces, un detallazo. Si no mal recuerdo, en 1970, todavía no había entrado yo en 69, que ya estaba yo en el Politécnico, sí. Pues venía cada 8 días a Tula, porque mi papá antes de trabajar nada más me daba 70 pesos para venir, comer, desayunar y merendar. Era mi 70, pero vivía como estudiante bien. Y resulta que me involucré en las actividades políticas donde no creíamos en el sistema electoral. Y estaba yo, me salí en las noches aquí en Tula, con 4 o 5 amigos jóvenes también, y pintábamos previo a una votación, poníamos, por ejemplo, aquí en el puente de 16 de septiembre y Zaragoza, sí. Ahí por el Chayote, pintábamos, no votes, PCM. ¿Qué era el PCM? Era el Partido Comunista Mexicano. Ajá. A mí me habían invitado a conocer qué significaba y qué hacía el Partido Comunista, ¿verdad? No era legal, la ley no permitía su existencia, era ilegal, pero no hacía labores de guerrilla, era un partido sin reconocimiento, ¿no? Pero que tenía una formación ideológica en el cual yo fui formado. ¿Partido Socialista Mexicano? No, Partido Comunista Mexicano. Partido Comunista Mexicano. De hecho, era de las Juventudes Comunistas. ¿Y cómo conozco este instituto político? Porque hubo 2 huelgas que tampoco te tocaron a ti. No. Cuando se construyó la refinería, que vinieron más de 10,000 trabajadores de todo el país a trabajar aquí, pues no es Tula, pero a la refinería de Tula, porque es Tula y Atitalaquia, ¿verdad? Sí, parte del municipio, sí. Así es, y de mismo Tlaxcuapan y los demás municipios. Pero, y resulta que esa huelga me impactó a mí. Pararon la construcción, ya muy avanzada, de la refinería, porque no les pagaban bien a los trabajadores. Era una terrible explotación. Y había un sindicato poderoso, la Liga de Soldadores, que logró convencer a los trabajadores que si no les pagaban bien, hicieron una huelga. Entonces, Tula tiene historia de huelgas, y esta es una. Y la otra huelga de la refinería de Tula es cuando ya empezó a producir, porque además, cuando les compran las tierras de las hectáreas a los campesinos o a los pequeños propietarios de aquí de Tula y de Atitalaquia, les ofrecieron chamba para sus hijos, les ofrecieron 1000 cosas, poner negocios, como fue el engaño también aquí de la refinería Bicentenario, ¿no? Y no les cumplían. Esto es, una cosa era ser albañil, peón, ayudante general, obrero, y otra cosa es cuando ya se termina de construir la refinería en los 70s, ya previo a iniciar su producción, y pues se requería otro tipo de personal, más calificado, claro. Con ya directamente a la pero no le daban oportunidad a todos. Y como cierran la refinería de la Ciudad de México, la de Azcapotzalco, pues traen la mayoría de los trabajadores ya sindicalizados o ya calificados con conocimientos de operar una refinería, pues son los primeros que vienen, pero también llegan los tabasqueños, pero sobre todo los veracruzanos y los tamaulipecos, que fueron pues los que trabajaron la parte final de la construcción y los que echaron a andar la refinería de Tula. La verdad es que llegó gente muy buena a un pueblo muy pequeño. Cuando en 1969 Tula tenía 14,000 habitantes.
Y ahorita ya somos más de 130,000. Más de 130,000. Y bueno, pues claro que se requería la mano de obra, ¿no? Pero también no, como no les cumplían a los hidalguenses que habían dado sus tierras o vendido sus tierras bien baratas y que los habían engañado con las plazas para sus hijos, finalmente hubo una segunda huelga. Entonces hay una historia muy bonita de los trabajadores, de cómo se construyó. Bonita por la lucha en sí. Así es, claro, porque era reivindicativa, era Sí. de los derechos. Mucha gente, hasta la fecha, dice que la llegada de la refinería hace más de 50 años no nos benefició. Pues nosotros decimos que sí, pero también trajo pues más vicio, porque aquí ya había vicio. Claro. Y contaminación, porque antes no había los protocolos que hoy existen. Fue una diferencia, vaya. Y sin embargo, pues seguimos contaminados. Yo creo que sí hay que analizarlo, la parte negativa de la llegada de la refinería y la termoeléctrica. Dio economía, dio empleo, levantó esta zona. Hoy esta zona, la región Tula, es la que le da al estado de Hidalgo el 50% del Producto Interno Bruto. Hay pobreza, pero toda esta región es la menor pobreza que hay en el estado de Hidalgo, ¿verdad? Por lo mismo es una ciudad cara, es una región cara, todos lo vivimos y lo padecemos aquí, es muy caro. Desafortunadamente sí. Tula es de las 20 ciudades más caras que hay en el país, ¿verdad? Pero sin embargo esa enseñanza de convivir con los trabajadores y después convivir con las cooperativas, aquí el ejemplo que siempre ha sido de muchos años de la cooperativa Cruz Azul, ¿verdad? Y cómo se fue construyendo su núcleo, me hizo a mí ser cooperativista. Entonces, yo tengo en el cooperativismo más de 40 años, ¿verdad? Entonces yo combinaba mi trabajo con el apoyo a comunidades, fui asesor de empresas cooperativas antes de yo ser cooperativista en la antigua Fonda Santa Anita, que es la cooperativa que yo fundé, ¿verdad? Y que después me llevó a ser miembro de la CONACOP, donde estuve en ese consejo de administración, y a la fecha yo sigo trabajando para el cooperativismo en el país. Soy asesor de cooperativas y viajo a dar muchas conferencias, tanto en México como fuera de México, en la cuestión cooperativa, ¿no? Sí, y luego sí. pues me invitan a presidente, termino de presidente municipal, buscamos ser diputado federal, pues aquí los fraudes electorales siempre del PRI pues fueron los que no nos dejaban pasar, pero en 2018, gracias a Andrés Manuel López Obrador, tuve la oportunidad de ganar como diputado local. Ajá. Prácticamente 3 cargos públicos es los que ha tenido. Sí, y todos de elección popular. O sea, yo nunca he sido empleado de gobierno, yo nunca he sido funcionario de gobierno, yo no he sido burócrata jamás. He sido presidente municipal de elección, ganado de mayoría. Diputado local de Tula, Tlaxcoapan. Por elección igual. Y Tlahuelilpan por elección. Y recientemente el cargo que terminé de regidor, 2020-2024, también fue de elección. Y además también fui jefe de mi colonia, porque me fui delegado. Hace 20 y tantos años, ya después de ser presidente municipal, hace como unos 20 años, me eligieron delegado de Barrio Alto Segunda. y también, pues, fue de elección. También fue de elección, digo. Sí, al final de cuentas, Ricardo Baptista no ha vivido de eso, como pues, se comenta muchas veces, de que constantemente está involucrado en cargos públicos. Solamente han sido 3 oportunidades. Sí, pero he sido 7 veces candidato, o sea, he perdido 4 elecciones. Ajá, y 3 ha ganado. Sí. Pero como tal, sirviendo con cargo público han sido prácticamente 9 años en diferentes, sí, correcto, etapas. Encargándose directamente en su vida en el ámbito político, sí, pero no involucrado por elección popular. Toda su vida prácticamente ha estado de cerca esta política. Sí, así es, pero además he apoyado a muchísima gente a que participe en política. Yo siempre he pensado, y hoy sucede, de que la política no es de los políticos, que la política es de todos, de los ciudadanos y de los que se dedican a la política, pero la política hace muchos años se deformó, después de la revolución, después de el periodo de los militares, cuando terminaron de ser presidentes después de la revolución,
después del giro que le dio el general Lázaro Cárdenas a este país. Y luego vino la etapa que hay que reconocer de crecimiento, del gran desarrollo estabilizador llamado que tuvo México, donde se crean las instituciones. El PRI gobernó este país, creándose el IMSS, el ISSSTE, Profeco. Infinidad de instituciones, sí. Todas claro. las instituciones que hoy tenemos, que nacieron bien, construyeron aquí la Presendó, construyeron infraestructura en muchas partes del país, pero el mismo sistema los llevó a ser altamente rateros y saquearon este país. Se corrompió ya por la década de los 60, 70. Y represores además, por eso surge el movimiento del 68, los masacran, el movimiento del 71 estudiantil que empezó en Nuevo León, en la Universidad de Nuevo León, los masacran, los estudiantes de la Universidad de Puebla que también fueron perseguidos, y entonces este país que tiene lo mejor, es uno de los grandes países de este planeta, tiene una biodiversidad, claro, tiene 2 mares, está en una zona excelente del continente americano, tenemos recursos naturales inmensos, tenemos una minería inmensa, tenemos un origen de los pueblos originarios, perdón la redundancia, nuestros pueblos originarios, cultos, preparados. La llegada de los españoles, nunca aceptaremos que pueda haber sido conquista, nos vinieron a invadir, y aquí había grandes culturas, nomás veamos la que tenemos aquí. Tolteca, Teotihuacán, Azteca, claro, Mexica. y además con conocimientos de arquitectura, de astronomía, de producción del campo. No, éramos una civilización avanzada, civilizaciones avanzadas, no funcionábamos como país, pero éramos otra cosa. Entonces yo sí reivindico el origen de nuestros pueblos, de inclusive pueblos afromexicanos. Aquí trajeron, igual que a Cuba y a toda América. Ahorita vengo regresando de Colombia y la mitad de la población yo creo es negra, ¿verdad? Y entonces, este gran país que tenemos, y que por eso ha sido inclusive líder en la política internacional muchos años, ha sido México referente, se perdió. A la llegada de la política neoliberal con Carlos Salinas de Gortari, fue presidente de este país que le dio un giro a la derecha hasta Peña Nieto, y que entregó los bienes nacionales, que entregó los bienes naturales, que empezó las privatizaciones, y la verdad, pues ahí están los resultados. Este país está lleno, sí, de lo mejor que tiene México es su gente. Somos un país sin duda con un gran bagaje cultural, decía yo también, de recursos naturales, pero de gente preparada. Y obviamente hoy se está rescatando al país, hoy el país está agarrando su rumbo. Tenemos flagelos como la inseguridad, que eso no podemos dejarlo de reconocer. Yo soy de la Cuarta Transformación y sé que el gran problema es la inseguridad, pero no estamos cruzados de brazos, ¿no? Entonces, claro. Este es un gran país, pero lo echaron a perder, tanta corrupción, tanta impunidad y tanto saqueo. Pero bueno, mira, aquí estamos, ¿no? Decía Andrés Manuel hace 6 años, pues no alcanzaron a terminárselo. Pues es verdad. Hay muchas cosas que podemos estar comentando sobre estos cambios, porque sin lugar a duda México, Hidalgo y Tula de Allende ha sufrido varios cambios, varias mutaciones, unas buenas, unas no tanto y otras muy malas, pero al final de cuentas, como bien lo comenta, la virtud de México es su gente, la resiliencia que se tiene, los buenos valores que se fomentan en la mayoría de las personas, porque si bien vemos que parte de la sociedad como que ya no está fortaleciendo esos valores, gran parte todavía tratamos de buscar ver a nuestro México en la mejor posición. Son muchos cambios, licenciado, ya casi terminamos este espacio. De verdad yo le agradezco el que esté con nosotros, pero pues antes de terminar, cuéntenos cómo ha sido estos últimos meses, este último tiempo, que ya no ha estado en este cargo popular que tenía. Sí, gracias, Iván. Bueno,
Te decía que de lo laboral he trabajado en muchos lados, tan es así que ahora que estoy gestionando, bueno, que gestioné mi pensión, resulta que yo ya tenía 35 años laborados y tenía 1965 semanas cotizadas. O sea, yo debí haberme pensionado desde hace 5 años. Sí. Pero como estoy en activo todo el tiempo, pues no le puse la atención, claro. ¿Verdad? Y eso no me lo dio 9 años de ser de ejercer un cargo de elección popular. Cuando fui presidente municipal no se tiene IMSS ni ISSSTE. Cuando fui diputado y presidente del Congreso del Estado de Hidalgo 2018-2021, presidente de la Junta de Gobierno, coordinador del Grupo Legislativo de Morena, pues sí tuve ISSSTE. Y ahora que estuve de regidor, pues tampoco. Entonces, no, yo no soy de los que, como los ministros de la Corte, se jubilan como millonarios. Mi jubilación es modesta, es buena para sobrevivir, pero es de mi trabajo, no de la política. Así que eso me siento bien. Y ahora, ¿qué hemos hecho en este último año? Yo lo voy a decir rápido porque hay que ganar la oportunidad que me das en el tiempo, pero el desastre que nos dejó Manuel Hernández Vadillo como presidente municipal, y que hoy pues sigue él en proceso, está detenido, nos dejó un Tula más complicado de lo que ya veníamos en los últimos 15, 20 años. Tula ya dejó de crecer como crecía. Tula se le complicó aún más el problema hoy que tenemos de la gran contaminación, por la falta de atención de los gobiernos federales en turno, de los gobiernos estatales y no se diga de los municipales. Y hoy vivimos una realidad que está declarado aquí zona de emergencia sanitaria, y de que hay una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de una economía circular, el del saneamiento no nada más del río, sino de todos los generadores de contaminación en Tula, la región y del centro del país y del Valle del Mezquital. Pero nos lo han dicho desde hace más de 25 años, muchos planes para salvar la región Tula y no los hemos visto que esto suceda. No. Entonces yo pido permiso de diputado en 2020 para venir a buscar la presidencia nuevamente. Fue la tercera vez que yo busqué ser presidente, una la gané, 2 las perdí, pero hubo un gran fraude electoral. Manuel Hernández Vadillo fue mi chofer cuando yo fui presidente municipal. Yo lo invité a trabajar conmigo, él siendo operador de un taxi, y lo conocí en Bominza, y lo invitamos a participar como joven ciudadano, también egresado del Politécnico, por cierto, y mira en qué terminó del lado oscuro de la política mexicana, de los malos gobiernos. Nos dejó un Tula tronado. Ahí están las investigaciones, acusado de ya no nada más de los 60 millones por lo que lo detuvieron, sino que es mucho más. Y la llegada del doctor Guzmán abrió una rendijita para que pudiéramos recuperar lo perdido por la caída de los malos servicios públicos, la pésima obra o mínima obras municipales y sobre todo la inseguridad, que es el flagelo de Tula. En un año el doctor Mario Guzmán no pudo hacer gran cosa. Vino el cambio de gobierno, el gobierno del estado, si bien es de Morena, pues tampoco ha ayudado a Tula como debiera. Y hoy enfrentamos la llegada de un presidente municipal que llega por Morena, pero que no tiene nada que ver con Morena ni los postulados de Morena. Tula está más complicado y es la hora de la sociedad. Ahora es cuando nosotros tenemos que decir los ciudadanos que no nada más hay que ir a votar y dejar que hagan lo que quieran. Eso ya no se puede. Y tenemos que cambiar. Entonces, yo dejé mis encargos de 2018 a 2024. En septiembre dejé mis 2 encargos de diputado y de regidor, pero sigo trabajando en el sector social de la economía. Estuve en julio en Managua, Nicaragua, invitado
por el presidente y su esposa de Nicaragua, con motivo de los 45 años del triunfo de la revolución sandinista, y fuimos a conocer la verdad, porque a Nicaragua se le dice que es lo peor, igual que a Venezuela, igual que a Cuba, y no es cierto. O sea, estas mentiras de la derecha y del gobierno de los Estados Unidos rebotan con la realidad. La realidad, y yo voy no a aplaudir. Yo he ido a Nicaragua en julio, he conocido cómo está avanzando, pero también cómo tiene arrastrando problemas, ¿no? Y claro, estuve en Moscú en la última semana de agosto, fui a una reunión internacional, se llamó Foro Internacional de Municipios BRICS, que tiene que ver con los países que hoy se están organizando desde hace más de 10 años para generar una economía diferente a la que encabeza los Estados Unidos como país hegemónico de muchos años después de las 2 guerras mundiales, pero quieren ser el dueño del mundo, o han pretendido ser los dueños del mundo. Las BRICS es el acrónimo de los países de Brasil, Rusia, India, Chile, de China y Sudáfrica. Y hoy ya son 36 países, ya no son 6, y están comerciando. Tienen un ecosistema político, económico y social que ya no usan el dólar, ¿no? Ya no usan los bancos americanos porque les roban su dinero. En eso estoy trabajando y vengo llegando de la COP16, que nos reunió a más de 30,000 gentes de todo el mundo, ahora en la última semana de octubre, y terminó el 1 de noviembre, donde vimos la situación de la biodiversidad, como hoy en el mundo, en el planeta, vamos retrocediendo, como el Amazonas, que es la biodiversidad más grande de todo el mundo, hoy el extractivismo, la minería a cielo abierto, la deforestación de los manglares, como lo están haciendo también en Cancún con esta empresa Calica que sacaba, porque ya la cerraron, de materiales de construcción, de la plena selva que es reserva de la biosfera. Entonces fuimos por primera vez a una reunión que no nada más es de presidentes de los países, sino hoy fue de la Sociedad Mundial Organizada, para ver cómo podemos ayudar desde abajo, desde los ciudadanos, tú y yo, a mejorar la situación, el cambio climático que se está tratando hoy, este día en Azerbaiyán. ¿Sí? Está la COP29, porque los países no están cumpliendo las metas del milenio de la ONU 2030, y entonces el mundo está en riesgo, está en peligro. Hay 2 guerras que pueden terminar en guerra nuclear, que nos perjudicaría a todo el mundo, pero sobre todo el cambio climático y el daño a la biodiversidad. Entonces son temas no de moda, son temas que dependen de lo que haga la gente, no nada más los gobiernos, para parar la destrucción del planeta. Pues en eso estoy. Atendiendo pues temas, lo que son de economía. Ahí está, ya se corrigió. Bueno, lo comentamos, son temas de política exterior, temas de comercio exterior, temas de biodiversidad, que al final de cuentas todo se va englobando, porque este es el único mundo que tenemos. Si no lo cuidamos en este momento, podemos llegar a un punto de no retorno. A lo mejor ya estamos cerca, a lo mejor esa fecha del 2030 de los puntos que se quieren promover de parte de la ONU, a lo mejor no llegamos a cumplirlos, porque decimos ya, pues faltan todavía 6 años, estamos 2024, ya estamos acabando 2024, en 5 años darle freno a todas las malas prácticas que hemos hecho en todos estos sectores es muy poco tiempo para tratar de revertirlo, pero sin embargo todavía quedan opciones en las cuales nosotros podemos estar participando, involucrándonos, teniendo de inicio pues ese conocimiento para saber qué es lo que podemos hacer como individuos, qué es lo que podemos hacer como sociedad, y pues enfocarnos hacia una mejor sociedad, que es pues compromiso de todos. Se puede, Iván, porque mira,
te robo un minuto más. Sí, adelante. Aquí hay un movimiento creciente en Tula y en la región de la defensa del medio ambiente, de la defensa de la cuestión del río Tula, que es una verdadera contaminación. Las descargas residuales de la Ciudad de México y del Valle de México sí nos contaminan. La planta tratadora de azotónico no sirve para nada, están perjudicando al campo del Valle del Mezquital, y estamos viviendo la peor inseguridad jamás vista aquí. Pero no nada más tenemos que criticar y decirlo, la sociedad tenemos que actuar como la cuestión ambiental. Aquí hay gente valiosísima, aquí mismo en esta región de Cruz Azul, de Tula, San Marcos, está creciendo un movimiento muy importante de defensa de la vida, en defensa del planeta, porque como bien dices, se nos está yendo. Y esto, culpar a los gobiernos no es suficiente. Hay que hacer que los gobiernos cumplan, hacer que las empresas cumplan. Y entonces es la hora de la gente, es la hora de los ciudadanos. Somos los únicos que vamos a poder salvar juntos este planeta. Porque, lo acabas de decir muy bien, puede ser que estamos entrando a un punto de no retorno. Y pues desafortunadamente todavía no tenemos la capacidad para ir a poblar Marte, ir a poblar la Luna. Ese es lo único. Pues sí lo hay, pero será para unos cuantos. Y nosotros tenemos que defender nuestro planeta, y defender el planeta es defender la vida, mi querido Iván. Por supuesto que sí. Licenciado Ricardo Baptista, para mí ha sido un gusto el que nos haya compartido un poquito pues de toda esta historia, parte de la historia del cooperativismo, de la historia de las huelgas en la región, en el país. Es muy importante conocer también de dónde viene todo este desarrollo social que hemos tenido, y de verdad yo le agradezco el que nos comparte un poco de su tiempo. No, pues al contrario, y gracias que me vuelves a dar la oportunidad, porque no se trata de ser opositor, no se trata de ser crítico y decir este es malo, este no sirve. No, pues los hechos son de a de veras, y no es un asunto de crítica. Yo soy de Morena y le pido perdón a la gente por los malos gobiernos en Tula y en otros lugares que lo hacen a nombre de Morena, pero es para que entiendan y cambien, porque nosotros tenemos un compromiso de cambiar este país. Se supone que gobernamos el país, gobernamos el estado de Hidalgo, gobernamos la mayoría de los municipios, y no los políticos, los gobernantes están a la altura de las necesidades de los ciudadanos. Por eso hoy, insisto, es la hora de los ciudadanos. Ya no es un asunto de cargos. Yo ya cerré mi ciclo de ser candidato a cualquier asunto de elección popular, pero voy a estar como ciudadano ayudando, y sí, como gente de izquierda, hacer que la cuarta transformación sirva, pero con las decisiones de los ciudadanos, con los ciudadanos, no sin los ciudadanos. Por supuesto que sí. Hay que seguir promoviendo pues esos espacios para que la sociedad siga teniendo esa voz. Licenciado, de verdad, muchas gracias. Gracias, y gracias por vernos y escucharnos. Excelente. Amigos, hemos terminado el programa de esta oportunidad. Déjanos sus comentarios, ayúdanos a compartir, y de verdad es el momento en que nosotros como ciudadanos tenemos que ver la forma de cómo mejorar nuestro entorno. En primer lugar, desde donde tenemos nuestro espacio, y cómo progresivamente ir beneficiando a nuestra sociedad. Tenemos que buscar un entorno digno para nosotros, pero también es compromiso seguir buscando esas soluciones. Amigos, mi nombre Iván Vicente. Recuerda que la vida solo es una. Cuídate mucho.